Buen día, vamos a comenzar con nuestra quinta clase. Hoy el tema central es esa construcción teórica que elabora Lacan para dar cuenta de la realidad humana, no solo del psiquismo, como lo plantea Diana Rabinovich, que es el texto algo complejo. Soy consciente de ello, en donde ella plantea por qué no es el psiquismo, esta construcción que va a presentar como, la traigo aquí, en este nudo, real, simbólico e imaginario, ¿sí? Real, simbólico e imaginario. Entonces, antes de meternos de lleno con esta conceptualización respecto de la realidad humana que incluye el psiquismo, ¿sí? Pero en este marco, en este marco que es real, simbólico e imaginario, quiero volver sobre algo que quedó planteado de la clase anterior, que tiene relación con esto, que acá vamos a poder quizás encontrar, avanzar en las respuestas, respecto de la pregunta de los límites y el vacío. Entonces me voy a apoyar en las preguntas, las últimas preguntas que mandó ayer Sofía, respecto de algunas dudas que le quedaron con respecto a la cuestión de los límites que plantea Laura Kiel y los límites que plantea Beticio, y ahí se armó una confusión, y siempre las dudas son muy fértiles. A mí me resultan muy fértiles para poder seguir pensando yo y también clarificando, intentando clarificar las ideas para ustedes. Bueno, me van a ir diciendo si efectivamente es así en el espacio de foro. Entonces, ¿qué plantea Sofía? Voy a empezar por la última. La última pregunta es la siguiente. Me faltó agregar sobre lo que le comentaste a Daniela, que tuvo que ver con la intervención anterior. Repite lo que yo le dije a Daniela. Vuelvo entonces sobre la idea de la necesidad de contar con ese objeto cultural que interese, y es ese interés el que construirá el límite, bordeando el vacío para hacerlo culturalmente productivo. Hasta ahí vamos. Entonces, vuelvo a nuestro esquema. Es necesario, la idea de la necesidad de contar con un objeto cultural que interese, en principio a la gente y también al sujeto, ¿sí? Es ahí que se constituirá un límite. Vamos a ver de qué límite se trata. El límite estaría aquí y aquí, ¿sí? En este caso, entonces, sacaría mi duda anterior y diría que se interpreta al límite no como el de la prohibición, sino aquellos límites que se encuentran en el acto mismo de la enseñanza, ¿sí? En el acto mismo de la enseñanza, y que le dan al sujeto la oportunidad de descubrir algo por lo que valga la pena hacer el esfuerzo o la posibilidad de crear aquello que lo haga sentir mejor. Y ahí se construye ese límite que va por la vía de no te sigas moviendo o no sigas chateando con el celular, cualquier no, digamos, que se va a construir al calor de que acá se pueda bordear un objeto. Ahora bien, de todas formas no entiendo por qué bordearía el vacío. ¿Por qué bordearía el vacío? Dice Sofía. El vacío no es aquel que debería ser rellenado por un objeto. Entonces, insiste esta idea del rellenado y yo insisto con la idea de que no es un rellenado porque de lo que se trata es de bordear el vacío. Vamos a ver, lo voy a intentar ubicar por aquí. El vacío
que es la pregunta en la entrada anterior que hizo Sofía, el vacío está, por un lado, aquí fundamentalmente. En el vínculo educativo, el vacío está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si el agente se ocupa demasiado de las características con las que se presenta el sujeto, no atiende, se distrae, lo que va a producir es un vaciamiento. Entonces, cuando acá se completa esta línea y no hay un vacío, ¿sí? ¿Un vacío de qué? De algo, de algún objeto, que puede ser cualquiera, no un objeto que rellene, porque cuando el objeto rellena, lo que produce del lado del sujeto es aburrimiento, es desinterés, es fastidio, que a veces puede ocurrir en una clase. Hay momentos de aburrimiento, de fastidio, de distracción, de fugas, porque no es una constante, ¿sí? Es una relación entre vacío y vaciamiento, entre interés y desinterés. Entonces, vuelvo a esta idea. El vacío parte de aquí. Aquí tiene que haber un vacío que es una pregunta del lado de la gente. ¿Qué puede interesarle a este sujeto? Entonces, ¿en qué puede interesarle? En ese qué, sin deseo de qué, decía Segundo Moyano, es en ese qué que va a estar aquí. Cuando acá no hay vacío y hay ya una suposición de que este sujeto no se va a interesar, es el grupo que es el grupo difícil del curso, que nunca se va a interesar por nada. Entonces acá no hay vacío, no hay esa pregunta que uno se hace, a ver, ¿qué es lo que puede llegar a interesarles de este tema? En mi caso es real, simbólico, imaginario, a estos estudiantes y estas estudiantes que vienen al profesorado porque les interesa enseñar matemática, no les interesa específicamente el psicoanálisis. Entonces, mi pregunta es a estos sujetos que están ahora del otro lado de esta pantalla, ¿qué les puede llegar a interesar en tanto encuentren alguna llave para leer sus escenas, por ejemplo, ¿no? en estas conceptualizaciones? Hoy es real, simbólico, imaginario. Entonces, vuelvo a la idea de el vacío está aquí, se produce aquí. Y cuando no se produce hay vaciamiento. Cuando acá no hay vacío y hay una línea y el agente está muy preocupado por el chico que le tiró la tiza y dice, este es un maleducado, este se la va a llevar seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se abre ninguna pregunta respecto de, no, qué le pasa en su vida y que en realidad lo que ocurre es su historia, bueno, cosas que ya vengo repitiendo en las diferentes clases. No se trata de esa pregunta, sino que se trata de la pregunta de a esta persona que anda tirando tizas, ¿qué le puede llegar a interesar de algo que vaya por afuera de esta relación imaginaria? Y ahora vamos a ver, como voy introduciendo los términos del próximo concepto, acá cuando se cierra está una confrontación imaginaria y no se produce ese encuentro aquí, en el objeto cultural. Ahora, la pregunta de Sofía es, entonces, ¿el vacío no es aquel que es rellenado por un objeto? No, no es rellenado, es bordeado, porque el vacío necesario que está del lado de este agente, que es qué le puede interesar, es el que no está aquí. La pregunta del qué está aquí. Entonces, si yo lo relleno con mi programa fijo, con mi estrategia ya elaborada previamente, y no hay una circulación aquí de posibles variaciones en el objeto, si esto se rellena, entonces se puede rellenar aquí abajo, se puede rellenar acá abajo con una explicación
acerca de por qué esta persona, en vez de escucharme, me anda tirando tizas. Y puede estar también aquí en tanto y en cuanto yo me quede fijado con mi objeto y con la manera que tengo de explicar o de acercarle a los estudiantes este objeto. Y ahora, para cerrar esta idea y ya pasar a la cuestión de real simbólico imaginario, la cuestión del límite. El límite, en el sentido que lo plantea Kiel, es que en la medida el sujeto se interese, va delimitando de alguna manera un interés. Lo que se va delimitando es un interés que va bordeando este agujero, este vacío, que tiene que ver con lo pulsional, que necesita siempre satisfacerse, pero a raíz de ir bordeando un objeto que es el destino que nosotros vamos a alimentar, que es que bordee un objeto cultural. En la escuela es eso, que la pulsión pueda bordear un objeto cultural. Entonces, ahí se va a ir instalando el límite y va a hacer que el no sea eficaz. No es que va a desaparecer el no. Quizás soy redundante y vuelvo sobre algo que ya planteé la vez pasada, pero como vuelve a aparecer, lo vuelvo a plantear. Entonces, el límite está en el acto mismo en que alguien se interesa. Cuando alguien dice, este chico, fíjense, paró de molestar, de moverse porque se entusiasmó dibujando. Cuando dibuja, está tranquilo. Bueno, cuando dibuja, se establece un límite, puede aceptar, puede dar su consentimiento a ese no te sigas moviendo. Insistir con no te muevas, no te muevas, no te muevas, no hace pie en esa subjetividad. Entonces, el límite tiene como varias capas. Está en la delimitación de un objeto de interés, y lo que trae Ticio respecto de la necesidad de que haya un límite entre lo que es el universo familiar y el universo escolar, es porque en el universo escolar de lo que se trata es de delimitar objetos que puedan llegar a interesar al sujeto. Bueno, hoy en ese espacio que está como indiferenciado entre lo familiar y lo escolar, en la escena, en nuestra escena de escuelas e instituciones virtualizadas que tienen su anclaje en el espacio material familiar, ahí el gran desafío es cómo sostener esa delimitación que haga que ese interés por un objeto que pueda bordear lo pulsional, que pueda hacer que la pulsión bordee algún objeto o algunos objetos, y que cada vez más nos encontramos en este tiempo, que esos objetos tienen que entrar en diálogo con otros que tienen que ver con el espacio familiar, y recogiendo del espacio familiar quizás aquello que pueda despertar algún interés. Bueno, hasta aquí nuevamente la cuestión de vacío, vaciamiento y límite. Y la cuestión del vacío, y con eso arranco con real simbólico imaginario, lo que va a plantear Diana Rabinovich en su texto es que esto es una estructura, pero lo particular que tiene esta estructura es que es una estructura que necesita tener un vacío. El vacío está en el centro, pero también está en cada uno de las distintas cuerdas. Bueno, voy con la siguiente entrada y ya nos metemos directamente con esta estructura agujereada.